Buenas, mi nombre es Naude Escalona, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Les voy a explicar cómo resolví los ejercicios de variables de estado y de convolución. Debido a lo extenso de los ejercicios, ya los tengo resueltos y voy a explicar paso a paso qué método utilicé para resolverlo. Gracias. Bueno, comenzamos resolviendo el primer ejercicio de variable de estado. Como pueden observar, vamos a resolver por ley de los voltajes de Kirchhoff por malla. Vamos a tomar que la corriente va en sentido horario, sentido de la aguja del reloj, y nos va a quedar que en la primera malla, empezando el recorrido, la corriente entra por el negativo del voltaje 1, entra por el positivo de la resistencia y baja y entra por el positivo del voltaje de la bobina. Esto va a ser igual a 0. Resolviendo, despejando de esa ecuación, vamos a despejar el voltaje 1 para que nos quede positivo. Esto nos da la primera ecuación. Por ley de Ohm, sabemos que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Entonces podemos sustituir el valor de la resistencia y nos da la segunda ecuación. Sabemos que por definición el voltaje de una bobina va a ser L por el diferencial de la corriente que pase por allí, en este caso es el I2, entre el diferencial de T. Despejando de allí el valor de la bobina, nos va a quedar, el valor de la bobina es 2 henrios, nos va a quedar el BL 2 diferencial de I2 entre diferencial de T. Luego sustituimos 2 y 3 en la ecuación 1. Nos va a quedar que de 3i más 2di, la corriente 2 entre T va a ser igual al voltaje 1. Ahora nos vamos a la siguiente malla. Haciendo el recorrido, observamos que entra por el negativo del voltaje de la bobina, entra por el positivo del voltaje de la resistencia y también entra por el positivo del voltaje número 2, y por último va a entrar por el positivo del voltaje del capacitor. Esto va a ser igual a 0. Despejamos el voltaje número 2 para que nos quede negativo. Igual, por definición decimos que el voltaje de la bobina es L por el diferencial de la corriente que pase por allí por el diferencial de T. En este caso ya lo sustituí por el valor de la bobina, que es 2 henrios, y el voltaje de R2 por ley de Ohm nos va a dar que la resistencia vale 4 ohmios. Sustituimos y nos va a quedar estas dos ecuaciones. Nos van a quedar estas dos ecuaciones, que van a ser el número 5. Ahora, por ley de nodos sabemos que donde se divide la corriente va a ser la suma total, va a ser la suma de las dos corrientes. Como podemos observar acá en el nodo A, sale el voltaje 1, se divide en el voltaje 2 y en el voltaje 3, como lo tenemos acá. Esa va a ser la ecuación número 6. Luego sustituimos la ecuación 6 en la 4. Nos va a quedar que 3 por I2 más I3 más el voltaje de la bobina va a ser igual a voltaje número 1. Resolvemos acá, nos va a quedar igual, y esto va a ser la ecuación número 7. Pero I3 es igual al capacitor, el diferencial de voltaje en ese capacitor entre el diferencial de T. Esto nos va a dar 0,5 diferencial de voltaje del capacitor de diferencial de T. En la ecuación 5 y 7
tenemos que 4 multiplica 0,5 el diferencial de voltaje del capacitor entre el diferencial de T menos el voltaje de la bobina más el voltaje del capacitor, que es igual a menos el voltaje número 2 o V sub 2, como lo queramos llamar. Muy bien, resolvemos acá. La ecuación nos va a quedar 2 por el diferencial de voltaje del capacitor entre el diferencial de T menos 2 diferencial de la corriente y 2 diferencial de T más el voltaje del capacitor igual a menos el voltaje P sub 2, que va a ser la ecuación número 9. Seguimos resolviendo 3 por I2 más 3, multiplicamos todo esto acá adentro. Después de resolver nos va a quedar la ecuación número 10. Luego, sumando la ecuación 9 y 10, nos va a quedar esta expresión. No la voy a explicar toda, pues se me hace un poco más extenso el video. Quiero que se haga tan extenso. Sustituimos algunos valores en las ecuaciones. Ok, vamos a lo importante acá. Acá despejamos el diferencial de I2 de las ecuaciones que nos quedaron. Nos va a quedar que el diferencial de I2 entre el diferencial de T va a ser igual a menos 6 I2 entre 3,5 más 1,5 el voltaje del capacitor entre 3,5 más 2 voltaje 1 entre 3,5 más 1,5 el voltaje 2 entre 3,5. De la ecuación 11 y 12, que son las ecuaciones de estado, nos va a quedar esta expresión, esta matriz. Ahora, si tomamos la salida en C, o sea en el capacitor, nos va a quedar esta expresión que ven acá, y esta viene siendo la respuesta. Muy bien, ahora pasando. Bueno, siguiendo con el siguiente ejercicio, tenemos un ejercicio para resolver por el método de convolución. Antes que todo, tenemos que tomar en cuenta que la convolución se trata de una operación matemática que combina dos señales para producir una tercera señal. Esto es muy importante en el campo de señales digitales, ya que permite obtener la señal de salida de un sistema a partir de la señal de entrada y la respuesta al impulso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos predecir la salida conociendo la entrada y la respuesta del impulso. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, combinando las dos señales. Para empezar tenemos nuestras dos señales acá, las combinamos. Vamos a proceder a integrar estas dos señales con unos límites de integración definidos. Luego por acá, luego de integrar estas dos señales, notamos que los límites de integración son de menos 0,5 a más 0,5. Luego de meter estos valores acá, nos damos cuenta que nos da T más 1, que es el que tenemos por acá. Luego de evaluar esto, nos damos cuenta de que está dentro de los límites que establecimos de T. Entonces podemos denotar que 0,5 es menor que T más 0,5. Esto es menor que 1,5. Y el resultado nos va a dar el siguiente, que para valor T va a estar entre 0 y 1. Ahora bien, pasando a la siguiente, hacemos el mismo procedimiento, integramos, evaluamos nuestros límites de integración desde menos 0,5 hasta 0,5 y nos va a dar el mismo resultado. ¿Qué quiere decir esto? Que T va a estar entre 0 y 1 para los valores que hemos tomado del límite de integración, los que están acá en la gráfica. Bueno, esto es todo, espero que haya